Hola, en este video presentaremos la solución de un modelo de examen parcial. Entonces vamos a iniciar con unas preguntas de conocimiento, como es una primera pregunta: graficar una función cuadrática e indicar sus características. ¿Qué características tiene una función cuadrática? Su dominio, su rango, puntos de intersección con los ejes coordenados, el vértice y el máximo o el mínimo según sea el caso. Máximo y mínimo valor de la función. Entonces vamos a identificar primero, el método que vamos a usar es identificando el valor de A, de B y de C, o sea, los coeficientes de cada una de las variables: término cuadrático, término lineal y constante. Vemos que el valor de A es positivo, por lo tanto la gráfica se abre hacia arriba. Calculando el vértice por fórmula es menos B sobre 2A. Al reemplazar los valores de B y de A, obtenemos que el valor del vértice es 1. En este caso, la primera componente del vértice. El H, o la componente X, como se quisiera llamar, ¿no? Segundo, calcular el valor de K es simplemente reemplazar este valor en la función. Al reemplazar, obtenemos que el valor de K es 8. Entonces, el vértice es 1,8. 1 para el X y 8 para el Y. ¿A dónde se abre la función? En este caso, como A es positivo, hacia arriba. Colocamos el plano cartesiano, ubicamos el punto llamado vértice, 1,8, y la gráfica se abre hacia arriba. Punto de intersección con los ejes. En este caso, con el eje Y, es cuando el X es 0. Si el X es 0, obtenemos 0,10. Y eso sería el punto de intersección con el eje Y. Además, según la gráfica y la forma como tiene y donde está ubicado el vértice, se ve que no tiene intersección con el eje X. Si uno quisiera resolverlo y encontrar los puntos de intersección con el eje X, va a encontrar que al hacer Y igual a 0, esta ecuación no tiene soluciones. Entonces, ¿qué otra característica tiene esta función? Tiene un mínimo. ¿Cuál es ese valor mínimo? 8. Además, su rango sería desde entonces de ese valor mínimo, que es 8, hasta más infinito. Características muy importantes en una función cuadrática. Vamos con un segundo modelo también de función cuadrática. En este caso vemos que el valor de A es negativo. Entonces, al identificar esos valores, vemos que A es negativo, B es 8 y el C es 17. Vemos que al ser el signo de A negativo, la gráfica en este caso ya no se abre hacia arriba, sino hacia abajo. Vamos a calcular el H, K, o sea, quiere decir el vértice. Entonces, de forma similar que el ejercicio anterior, el vértice se calcula menos B sobre 2A. Reemplazamos los valores y el H es 4. Una vez calculado el valor de H, se reemplaza en la función y obtenemos el valor de K. Vamos a ubicar entonces el vértice, ¿dónde? En el plano cartesiano. X es 4 y Y 33. Y la gráfica va hacia abajo. Muy bien, vamos el vértice, graficamos la función y vemos que hay un punto de intersección con el eje Y. En este caso, ¿cómo se obtiene? Cuando el X es 0. Sería, si el X es 0, el Y sería 17. Muy bien, este punto es 0,17. Ahora, según el gráfico y la forma como se puede apreciar por el signo que tiene A, se observa que tiene intersección con el eje X. 2 puntos. ¿Cómo obtengo esta intersección? Cuando el Y es 0. Entonces, si hacemos Y igual a 0, tendríamos que resolver esta cuadrática. ¿Cómo se resuelve esta cuadrática? Hay varias formas de resolver: factorizando si sea posible, o fórmula general, o en todo caso completando cuadrados. Muy bien, al factorizar o usar la fórmula, en este caso es recomendable usar la fórmula general. Se obtienen los valores, que en este caso el primer valor, y el segundo caso tendríamos uno con el signo menos y otro con el signo más, y obtenemos los dos valores para X. Vemos que el Y es 0. ¿Cuál es el máximo? En este caso no hay mínimo sino hay máximo, es 33. El rango sería desde menos infinito hasta 33. Muy bien, y así entonces estamos mostrando el primer ejemplo de un modelo de examen.
Vamos a un segundo problema donde queremos calcular un valor numérico. En este caso me dan como datos las dos funciones con regla de correspondencia, f, que tiene dos partes, y g, definida como una racional, y me piden calcular este valor numérico. Siempre es necesario tener en cuenta que en este caso es un valor numérico porque el x ya tiene un valor determinado. Por ejemplo, la composición de f compuesto con f evaluado en 2. Ya el x no es cualquier número, sino es 2. Vamos a calcularlo por partes. Primero, esta primera composición, por definición, es esto. Entonces, primero debemos calcular f de 2. ¿Cómo calculamos f de 2? Vamos a la función f. Ahí está. Tiene dos partes, pero dice f de 2. O sea, el x es 2. Si el x es 2, se reemplaza en la segunda función. Entonces sería 2 menos 2, 0. La raíz de 0, 0. Ahora, f de 0, vemos donde el x es 0, pero en la función f. X igual a 0 está acá. Al reemplazar, tendríamos 5. Muy bien, tenemos el primer valor numérico. El segundo valor numérico sería la adición de f más g evaluado en 2. ¿Cómo se define? F de 2 más g de 2. F de 2, ya se calculó en el paso anterior, es 0. Y g de 2 sería reemplazar 5 tercios. Por lo tanto, esta operación es 5 tercios. Tercer valor sería calcular g compuesto con f evaluado en 0. ¿Cómo se define? Se define g y dentro de g f de 0. Pero f de 0 es 5. Se reemplaza entonces, quedaría g de 5. Ahora, ¿cómo se calcula g de 5? Es reemplazar en la función g, en vez de x5, sería 5 sextos. De forma similar, trabajamos el último valor numérico, que es la sustracción de dos funciones evaluado en 4. Sería, por definición, f de 4 menos g de 4. F de evaluado en 4. ¿Qué significa? Que el x es 4. Vemos en f, el x es 4, está en esta parte. Al reemplazar 4 menos 2 sería raíz de 2. Menos g evaluado en 4. Reemplazamos en vez de x 4, sería 5, 4 más 1, 5. 5 entre 5, 1. Por lo tanto, ya tenemos el valor para esta operación. Ahora, no piden el valor de e, simplemente vamos a reemplazar estos valores ya calculados previamente y obtendremos el valor numérico que nos están pidiendo en el problema. Bien, hacemos el reemplazo y obtenemos que el valor de e es 6 más raíz de 2. Por lo tanto, ya tenemos un segundo problema, es básico en esta parte de funciones. Vamos a un tercer problema en el cual ya sería graficar una función exponencial o identificar en realidad los tipos de discontinuidad, y después el cuarto sería graficar una función dentro de las que nosotros podemos graficar, es exponencial, también podría ser un logaritmo o una racional, o las que ya se han trabajado en clase, ¿no? Vemos que en este problema me dan como dato primordial un gráfico, y del gráfico me piden identificar las asíntotas, dominio, rango y puntos de discontinuidad, señalando el tipo de discontinuidad. O sea, no necesariamente van a indicar solo dónde es discontinua, sino de qué tipo es discontinua. Entonces, a ver, iniciamos con el rango. El rango en este caso es los valores de y. Si se observa los valores de y, sería todos los reales, no habría ningún problema. Pero el dominio, si no sería todos los reales, sería, vemos que esta flecha va hasta el menos infinito, o sea, desde menos infinito hasta más infinito. Acá en 2 no hay ningún problema, pero en 0 sí, hay un punto abierto, por ejemplo, hay que quitarle el 0 y el 2, que esto es una asíntota. Por lo tanto, el dominio sería todos los reales menos el x igual a 0, o sea 0, y el 2. El conjunto 0,2. O sea, todos los reales le quitamos el punto 0 y el punto 2. Muy bien, ya tenemos el dominio y tenemos el rango. Asíntotas. Observamos dos tipos de asíntota. Una horizontal, que en este caso sería y igual a 1, y una vertical, que en este caso la ecuación sería x igual a 2. Recuerden, se escribe como ecuación x igual a 2, la vertical.
Tipos de discontinuidad, muy bien, ahí mostramos las dos asíntotas. Ahora, los tipos de discontinuidad hay que observar el gráfico. Y hay tres tipos: de salto, evitable o removible, y un tercero podría ser el infinito. Vemos el primer caso, cuando es menos 2, tenemos que analizar los tres casos de continuidad, y si uno de ellos no cumple, diríamos que es discontinuo. El primero, f de menos 2, sí existe. Está definido, es 3, o sea, el primer paso existe. Ahora, segundo paso es los límites de la función cuando x tiende a menos 2. Vemos que el de la derecha es 1 y el de la izquierda, en este caso, es 3. Por lo tanto, los límites laterales no son iguales. Al no ser iguales los límites laterales, el límite de la función cuando x tiende a menos 2 no existe. Por lo tanto, el segundo paso es el que no cumple. Y se observa que si uno va caminando por la gráfica, acá hay un salto. Por eso se llama discontinuidad del tipo salto. Hay una discontinuidad en x igual a menos 2 de tipo salto. Por favor, es necesario justificar los pasos, que en este caso lo estoy indicando nada más. Segundo punto de discontinuidad, que hay que verificarlo, en este caso cuando x es 0. Vemos que en este caso falla el primer paso. La función no está definida cuando el x es 0. Por lo tanto, ya falló el primer paso. Pero vemos que el límite sí existe, por la izquierda y por la derecha, en este caso es 2. Entonces, ¿qué tipo de discontinuidad existe cuando el x es 0? El tipo de discontinuidad se llama evitable o removible. ¿Por qué evitable? Porque si nosotros solamente pintamos este puntito, ya sería continuo en esta parte, en ese punto de análisis. Ahora el tercer punto sería cuando x es igual a 2. Pero x igual a 2 es una asíntota y no es un elemento de su dominio, por lo tanto es discontinuo porque tampoco está definida la función. Y si vemos, si nos acercamos por la derecha se va a más infinito, si nos acercamos por la izquierda se va a menos infinito. Eso quiere decir que en este caso hay una asíntota y que el tipo de discontinuidad es de tipo infinito. Muy bien, tipo infinito. Ahí están los tres casos e indicamos el dominio y el rango. Muy bien, ese sería el tercer ejemplo, el tercer problema relacionado a la parte de identificar a partir de un gráfico ciertas características de la función. Vamos ahora a graficar ya un cuarto ejercicio donde nos piden graficar una función. Entonces, algo importantísimo en toda función exponencial, porque se observa que es una función exponencial, es que toda función exponencial tiene una asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Es justo este número que está haciendo una traslación vertical, que es 200. Podría ser 1, 2, profesor, pero este 200 puede estar también a la derecha, o sea, más 200. Por supuesto que sí. Entonces tenemos primero identificar las asíntotas. Hay una única asíntota que es horizontal, en este caso y igual a 200. Se debe escribir la ecuación. Ahora, ¿cómo vamos a graficar? Deberíamos tabular. Vamos a ubicar entonces el plano cartesiano, vamos a ubicar la asíntota y se supone que la gráfica debe estar o en la parte superior o en la parte inferior. Como lo sabemos, hay que tabular. Entonces tabulamos. Si el x es 0, observamos si el x es 0, acá sería x0, 0, 4 al 0, 1, quedaría el y0 del primer punto. Segundo punto sería cuando x es 1. Reemplazamos, usamos la calculadora y sale el valor de y 23.5. Y observamos que la gráfica debe pasar por estos puntos y se debe acercar a la asíntota. Observamos que la gráfica es creciente. Además pasa por el origen. Podemos dar su rango, que es desde menos infinito hasta 200 abierto. Su dominio, todos los reales. Puntos de intersección con el eje X y con el eje Y coinciden en este caso porque es el origen. Muy bien, ahí tendríamos una cuarta pregunta de un examen modelo llamado examen parcial. Que vemos la gráfica, si observamos la gráfica va creciendo, o sea que esta función es una función creciente.
Muy bien, con eso estaremos hablando ya de un cuarto problema. Ahora vamos a trabajar un problema contextualizado, un problema número 5, en la cual me dicen un fabricante determina que el número total de unidades de producción por día, o sea Q, es una función del número de empleados. Eso quiere decir que mientras mayor sea el número de empleados, mayor producción va a existir, ¿no? Entonces, definida de esta forma. El ingreso total está definido por la función G, el cual depende del número de unidades vendidas. Y está definida 36 por Q. ¿Qué me piden determinar? Me piden determinar la composición de G compuesta con F. Eso quiere decir que la función G debe depender ya no del número de productos, sino del número de empleados. Muy bien. ¿Qué significa hallar la composición? Significa dos casos. Primer paso, hallar el dominio de la composición, y el segundo paso, hallar la regla de correspondencia de dicha composición. Vamos a iniciar por el primer paso, dominio. ¿Cómo se calcula el dominio? Por definición es el dominio de la función f. X, en este caso no sería x porque la variable es m y m es el número de empleados. M que pertenece al dominio de f y f de m pertenece al dominio de g. Muchos a veces usan el segundo caso para poder definir correctamente el dominio. O sea, usan la regla de correspondencia. ¿Por qué? De aquí hacia afuera. M pertenece a F, pero no se dice pertenece a F, se dice pertenece al dominio de F, y ahí está. Y todo F de M pertenece al dominio de G. Pero ¿quién es el dominio de F? Depende de M. ¿Y M qué cosa es en este problema? El número de empleados. Y si es el número de empleados, debería ser mayor o igual a 0. Entonces, el dominio de F es mayor o igual a 0. El dominio de G está en función del número de productos vendidos. Si depende de productos vendidos, en este caso Q debería ser mayor o igual a 0, por lo tanto el dominio de G también en este caso es mayor o igual a 0. Deberíamos reemplazar M mayor o igual a 0 y F de M, que es toda esta expresión, mayor o igual a 0. Al resolver y hacer la intersección nos sale de 0 a 48. Y la regla de correspondencia, la que aparece en el segundo paso. ¿Por qué se llama regla de correspondencia? Porque se le hace corresponder a la composición un valor M. ¿Y quién es M? El número de empleados. Como hacemos un bosquejo de su gráfica, bueno, ubicamos en este caso el dominio es de 0 a 48. Y si vemos que es una cuadrática, el vértice va a estar en la mitad, o sea, 24. ¿Y cómo encontramos el valor de Y? Hay que reemplazar el valor de M, 24, en esta expresión y calculamos el vértice. Muy bien, la gráfica iría de esta forma. Inicia en 0 y termina en 48. Y en la mitad se encuentra el vértice. Por lo tanto, vemos que ¿cuál es en este caso el ingreso máximo? Sería 5.184 unidades monetarias. ¿Y cuántos trabajadores para que obtener el ingreso máximo? Sería 24 trabajadores con los cuales se obtiene el ingreso máximo. En este caso, como la gráfica va hacia abajo, hay un valor máximo para la función llamado ingreso, que depende del número de empleados, que en este caso es 24. Con 24 empleados se obtiene el ingreso máximo. Por lo tanto, terminamos esta primera parte. Esperemos un segundo video.